unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Padre, porque cuando nos acercamos a ti, Señor, cuando estamos cerca de tu presencia, nuestra vida, Señor, queda transformada, papá. No hay forma de no salir transformado cuando estamos, Señor, cerca de tu presencia. Por eso, Espíritu Santo, que tu presencia sea en este lugar algo palpable, Señor, en donde tu amor, Señor, abrace a cada uno de mis hermanos aquí presente. Y también a los que nos están viendo, Señor Jesús, por medio de internet. Padre, bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, toma el control en esta noche. Toma, Señor, nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Señor. Y por sobre todas las cosas, quita todo velo, Señor, en nuestra mente, Señor, que impida ver, que impida, Señor, comprender tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por esta noche de celebración. Una noche hermosa en donde podemos lentamente tomar la normalidad de nuestros cultos. Le damos gracias a Dios por eso. Y quiero dar la bienvenida a todos los que no he saludado personalmente. Que Dios los bendiga. Si hay alguien nuevo, bendecimos su vida. Espero que en esta noche no recibas nada de hombre, sino que todo que sea de Dios, de parte de lo que Dios tiene para vos. Si has venido a este lugar es por un propósito, y ese propósito es el Espíritu Santo en tu vida, que en esta noche te lo va a hacer saber seguro. Y quisiera que ustedes puedan acompañarme para empezar esta palabra, para empezar esta enseñanza, mientras los niños están saliendo a la actividad con Betiana. Oramos por los niños, bendecimos a los niños y damos gracias a Dios por ellos también. Me gustaría que puedan ir y buscar Hechos 26, 18. La palabra de Dios nos habla de, como veníamos cantando, de la fe. Nos habla, como veníamos cantando, de esa fe que tiene Dios para con su pueblo. Y en Hechos 26, 18 habla este versículo de una de las realidades más latentes que tenemos que tener en claro, que tiene que ver con la fe. Y la palabra de Dios dice en Hechos 26, 18, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Para que abran sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí. Y esto quiero que lo marques bien, porque vamos a comenzar partiendo de ahí. Por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y si has venido a este lugar, viniste porque Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu entorno. Porque cuando llegás a este lugar por primera vez o si tenés años de estar congregándote,
esto es una palabra que nos reafirma a que continuamente tenemos que batallar la buena pelea. Batallar significa de rodillas pedirle a nuestro Dios que cuide nuestra familia, nuestro matrimonio, porque el enemigo quiere continuamente ladearte y volver a ese reino tan oscuro que es de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Pero doy gracias a Dios porque en este lugar donde se predica la luz de Cristo, es esa luz la que te va a confrontar en esta noche. Dios quiere sacarte del reino de las tinieblas y ponerte en el reino de la luz que es en Cristo Jesús. Ese es el objetivo que tenemos como iglesia, trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Cristo Jesús. El que se encuentra con Cristo Jesús tiene un encuentro con la luz misma de Cristo, en donde esa luz muchas veces va a confrontar nuestra oscuridad, en donde esa luz muchas veces te va a mostrar aquellas partes en tu vida donde todavía hay oscuridad. Es un proceso, pero te anima a que sigas buscando esa luz que es en Cristo Jesús. Y el título de esta noche tiene que ver con esta oscuridad presente, con una oscuridad presente versus los ojos de la fe. El título es La oscuridad presente versus los ojos de la fe. Y podés acompañarme, vamos a empezar buscando Marcos 11 del 12 al 14 y después vamos a buscar un poquito más adelante el Marcos 11 del 20 al 24. Sabemos muy bien que estamos viviendo en tiempos donde la oscuridad no nos permite ver mucho más allá de lo que nuestros pasos pueden dar, inclusive ni siquiera el primer paso. Es por eso que cuando conoces a Dios y Dios nos muestra que tenemos que caminar por fe, dice la palabra de Dios. Ver las cosas que no lo ves en lo natural, pero que sí lo ves tomado de la mano de Dios. Cuando empezamos a recibir la fe que proviene de Dios, nuestras situaciones nos empiezan a tomar otro sentido y la luz de Cristo empieza a iluminar todo nuestro alrededor. Y es interesante porque esta palabra tiene que ver con una de las cosas que hizo Jesús, uno de los milagros que por ahí nos cuesta entender, porque acá Jesús habla sobre la higuera y dice en Marcos 11 del 12 a 14 el título dice Jesús maldice a la higuera. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, dice la palabra, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Podemos encontrar la palabra de Dios en un contexto interesante. Esta palabra de Dios habla sobre la entrada de Jesús con ese pollino, con ese burrito a Jerusalén. Habla en el contexto, habla que Jesús se encuentra en el templo viendo cómo las personas estaban siendo del templo, donde ese templo era un templo en donde se llamaba casa de oración hacia todas las naciones. ¿Cuántos recuerdan de eso, no? En este contexto Jesús se enfrenta con los mercaderes que habían hecho de su templo un lugar de venta. Estaban haciendo algo contrario a lo que se había pactado el uso del templo.
Entonces Jesús, cansado, patea a todos y después de nuevo se encuentra con la higuera. Pero me quiero detener en esta primera parte. Dice que Jesús, cuando había entrado a Jerusalén con ese burrito, después de salir de ese lugar, él tenía hambre. Dice al día siguiente, vuelvo a leer, dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Es interesante ver que Jesús, como vos y yo, era un hombre que tenía hambre, que era una persona que también cuando tenía hambre se ponía nervioso. Yo no sé cuántos, pero a mí por ahí cuando tengo hambre me pongo un poco nervioso. Y cuando veo a Jesús así, también digo, mirá, qué bueno, Jesús también era medio nervioso cuando tenía hambre. Pero Jesús venía de un montón de cosas que él estaba haciendo. Y la palabra de Dios dice que él tuvo hambre. Y cuando estaba con los discípulos vio a esa higuera de lejos. Imagínense Jesús con su discípulo saliendo de todo un día, un movimiento cansado estaba por todo lo que había sucedido. Entonces dice que él ve de lejos una higuera que tenía hojas. Una higuera que a la distancia uno podía decir que era una de las más ideales higueras. Imagínense, Jesús tenía hambre. Entonces él dice, no encuentro otra cosa, ahí está la higuera y tiene una buena pinta. Entonces Jesús se acerca a esa higuera y encuentra que simplemente tenía hojas. Simplemente tenía hojas. Y me encanta porque la palabra de Dios nos enseña a que toda cosa que muchas veces aparenta ser buena, carece de fruto. Estamos en un tiempo en donde la oscuridad nos hace perder el rumbo. Estas situaciones que vivimos cada día nos hacen ver muchas veces las luces equivocadas. Nos hace ver espectáculos por un lado, por el otro. Muchas veces nos equivocamos al enfocarnos simplemente en lo que es la apariencia. En búsqueda de recibir algo, vamos a buscar en lugares equivocados. En muchos de nuestros momentos en nuestra vida, en donde la crisis y las problemáticas hacen que nosotros estemos como en un lugar oscuro, porque no sabemos hacia dónde ir. El enemigo se encarga de separarnos de la congregación muchas veces. El enemigo hace un trabajo muy sutil de separarnos, porque él sabe que cuando vos te separás y empezás a tener esos momentos de crisis en la vida personal y estás alejado de la congregación, de la iglesia, de la comunidad, falta eso tan hermoso que es el sentirse parte de un lugar. Eso que es sentirse parte de un lugar. Cuando yo me siento parte de un lugar, la cosa cambia. Porque tengo el sentido de pertenencia. Cuando tengo sentido de pertenencia, por más que la familia tenga dificultades, reconozco y digo, yo tengo ese sentido de pertenencia. Y pasa de que en muchas situaciones el enemigo nos quita del lugar, y con la búsqueda o el afán de querer tratar de solucionar esos problemas en nuestras vidas, sucede de que empezamos a ver como vio Jesús con hambre. Tenía necesidad física el Señor. Imagínese, el Hijo de Dios no tuvo ese discernimiento. Él vio que estaba lejos esa planta y estaba muy linda, pero cuando llegó al momento, Jesús se desata y dice, no puede ser que no tengas nada. Si yo cuando venía acercándome, cuando te veía de lejos, veías que tenías todas las cualidades. ¿No pasa en nuestra vida esto?
de que por no tener la fe puesta en Cristo nos confundimos y cualquier voz que clama, vamos y entramos a incursionar y por ahí nos metemos en eso. Y cuando estamos adentro hemos quedado tan mareados que inclusive el enemigo agarra y nos confunde con teorías, cuestiones humanas, cosas que no existen en la Biblia. Pero Jesús nos dice a la distancia, nos dice en esta parte de esta palabra y nos enseña que no todo lo que brilla es oro, como dice el refrán. De que seguro que en un momento va a brillar, pero cuando te empezás a meter adentro seguro que va a haber situaciones difíciles. Porque entiendo que cuando nosotros llegamos a Cristo y cuando llegamos a Cristo encontrándonos con la persona, con la presencia de su luz, no hay forma de que no seamos transformados. Porque a veces cometemos ese error de emocionarnos muy rápido. Nos emocionamos rápido cuando vamos, por ejemplo, a lugares y nos desenfocamos de la palabra, nos desenfocamos. Porque el Señor quiere prepararte a vos, a mí, nos quiere preparar realmente a través de los procesos. La vida del cristiano es un proceso largo, nunca se acaba. Y esto del nunca se acaba está bueno, siempre vamos aprendiendo. No solamente es ver todo por afuera, sino que tenemos que saber qué fruto tiene ese producto. Conocí a un profesor que él compartía esto, que decía que todo árbol, muchas veces hay muchos árboles que tienen buena apariencia, pero por más que los sacudas, no cae ningún fruto. A veces nos confundimos y pensamos que emocionándonos un poco, cuando viene un hombre y bueno, nos caemos, lloramos, pensamos que ese día tocamos el cielo. Puede ser que eso sea parte del proceso, pero la cuestión está en después, en el día después, cuando llegas a tu casa. Porque cuando vos comprendés la palabra, podés entender de que Dios, tuviste un toque, pero el Señor te sigue obrando y empezás a ver que el Señor cambió tu vida. Porque el venir a la iglesia no es emoción. El venir a la casa de Dios es proceso, es caminar juntos, es trabajo en equipo, es seguir adelante a pesar de las tormentas. Pero el Señor acá tuvo hambre, dice. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, él dijo: no encuentro nada, solamente hojas. A veces la apariencia engaña. A veces la apariencia te confunde y te quita del propósito de Dios. Pero es interesante ver algo muy característico, porque Jesús muestra su carácter, aflora su carácter ahí en ese momento que él tenía hambre. Pero pobre planta, ¿no? También, ¿no? Una enseñanza, pobre planta, porque no estaba en el tiempo donde producían higo. No estaba en el tiempo determinado del año en donde el higo se producía. Pero aún así, con ese carácter que tenía Jesús, él maldijo la higuera y dijo que nunca más nadie coma. Pienso que en los tiempos de Dios son perfectos. Pienso que cuando Dios en un momento en particular, cuando vos tenés todo a tu alrededor y el Señor llega en un momento y te saca lo más valioso, lo más hermoso, lo más preciado, lo que vos tantos estuviste buscando,
en un punto el Señor lo disolvió. Entonces nos ponemos a pensar y decir: Dios, ¿por qué me quitaste lo más precioso que yo tenía? Si yo estaba en el tiempo exacto, a mi forma de ver, estaba en el momento justo, ¿y por qué me sacaste lo que yo más amaba? ¿Por qué me sacaste si yo tenía todo? Y era el tiempo propicio para que todo siga adelante. Pero a veces el Señor nos hace pasar por esos procesos donde no hay respuesta. Nos hace pasar por esos procesos y aunque yo me ponga a pelearme con Dios, no voy a escuchar su respuesta. Es porque muchas veces tenemos que saber que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y aunque con mis ojos humanos yo veo que lo veo injusto, porque digo, ¿por qué Dios tuvo que maldecir a esta higuera si no era justo, si no era el tiempo de que esa planta dé higos? Es porque el Señor, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, y no pasa el filtro por nuestra mente humana. Es por eso que nos cuesta entender, nunca lo vamos a entender a Dios. Porque va por sobre todo pensamiento humano. El pensamiento de Dios es soberano, es grande, no lo vamos a entender. Sus tiempos no son igual a los nuestros. Y esto tiene que ver con la fe también. Porque cuando sé de que la fe proviene de Dios y es la fe en Dios la que me mueve, aunque yo diga que no es lógico que esa higuera sea maldecida, porque yo diría, Jesús acá actuó incorrectamente, porque claro, no era el tiempo de los higos, porque fíjense que no era el tiempo de los higos. Pero después, cuando Jesús se encuentra con que no tenía nada que comer y dijo, no, esta higuera que no siga, que muera, que se seque, se encontró con todas estas personas en el templo. Se enojó mucho también, ya venía con hambre. Imagínense Jesús entrando al templo, viendo que en la misma casa de Dios se vendían cosas, ya venía con hambre, ya se enojó y pateó todo, dice que pateó todos los mercaderes y puso orden. Y después pasa de que en Marcos 11 del 20 al 24 regresa justamente por la misma higuera que se había encontrado hacía un tiempo. Y la palabra de Dios ahí en el título dice: regreso a la higuera maldecida. Entonces el Señor se encontró al principio, hace toda la situación, acomoda todas las cosas y después vuelve por el mismo lugar y atraviesa y cruza por la misma higuera. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Y acá aparece de nuevo la palabra tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creedlo, dice, creedlo que lo recibirás y os vendrá. Entonces encontramos a Jesús en una primera instancia, maldice la higuera, ve a la distancia, se veía linda, pero resulta que no tenía fruto, entonces la maldice y vuelve de nuevo y le deja una enseñanza a sus discípulos. Primera cosa que quiero compartirte en esta noche.
me preguntaba y decía, ¿cómo puede ser que estaban tan seguros que esa planta estaba seca de las raíces? No sé cuántos les ha pasado, pero sé que la raíz de diferentes tipos de árboles ocasionan perturbación, por ejemplo, en las cañerías, ¿no? A veces pasa de que hay árboles que parece que están secos, pero que en su raíz hay fuerza todavía. Y un poco de fuerza en alguna de sus raíces hace de que el árbol tome fuerza nuevamente. Y me ponía a pensar, y les comparto, que muchas veces también tenemos esto, ¿no? Estamos secos porque hemos pasado por diferentes situaciones y el Señor una y otra vez se ha enojado tanto. O las situaciones en nuestras vidas nos han hecho hacer que nuestra apariencia de esa flor, de la apariencia de ese árbol, de esa estructura, hizo que se secara todo eso. Porque por ahí vemos personas con rostros muy amargados, que inclusive años están de cristianos y vienen, pero hay algo y se ve que hay algo que falta. Es que situaciones en nuestra vida que todavía no han tenido respuestas y nos han dejado, nos han cortado y nos hemos quedado sin oxígeno, y lo que tanto a veces decíamos, o el primer amor que tanto decíamos que íbamos a hacer, o cuando tuviste ese encuentro con Dios en donde el poder del Espíritu Santo tocó tu vida y dijiste, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Las situaciones han hecho que se sequen. Pero te animo y sé y estoy seguro de que hay en algún lugar ahí en tu raíz, hay algo que está tomando nuevamente la fuerza que proviene de algo que no se ve, que son las raíces. Y si vos has llegado a este lugar así, ¿no? Encontrándote con que tu raíz se está secando, de que ya la planta en sí por afuera ya no tiene más vida, pero hay algo, hay una raíz que está teniendo esa fuerza que impide que no se muera. Es porque hay momentos en nuestra vida también donde Jesús te dice, es tiempo de que estés a sola conmigo. Es tiempo que nadie te vea, es tiempo de que vos estés conmigo ahí en tu lugar, en tu habitación, cerrando tu puerta, orando, extendiendo mi cabeza hacia arriba y pidiéndole, Señor, no soporto más esta situación. Y por más que pongo fe y por más que quiero salir a flote, no puedo. Porque muchas veces es necesario que estemos a solas con Dios. En muchos momentos en nuestra vida no queremos ver a nadie, simplemente estar en nuestro cuarto. Porque es ahí en ese cuarto donde tenés los mejores encuentros con Dios, con aquel Dios vivo, con aquel Dios que no tiene que ver con religión, sino que con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos habían encontrado y habían determinado ya de que las raíces estaban secas. Pero entonces, dice Pedro, acercándose, le dijo al maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Cuando vos estás cerca del Maestro, Él te va a enseñar a cómo entender lo que es inentendible. Porque fíjense que Jesús estaba con sus 12 discípulos, estaba con su grupo de íntimos, no estaba con una multitud enseñando esto. Es que cuando vos te metés con Jesús y sos íntimo de Él, el Señor en algún momento te va a decir, mirá, pasa esto. Porque
Te voy a explicar el por qué yo hice secar esa higuera. Por eso yo te quiero explicar esa situación que estás viviendo. Pero necesito que tengas intimidad conmigo porque hay respuestas que solamente en lo íntimo se dan. Hay cosas que se solucionan en lo íntimo. Y cuando estoy hablando en la intimidad, estoy hablando de la relación con Dios, que no tiene que ver con religión. Tiene que ver con tener ese acercamiento real, conciso, profundo con el Dios que creó todas las cosas. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces viene la respuesta de Jesús, que le dijo: tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice la palabra, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibirás, y eso va a venir. Esta palabra, tened fe, Jesús explicó que este milagro era en realidad el resultado de una oración hecha con fe. Él animó a sus discípulos maravillados que tuvieran este tipo de fe. Y fe tiene que ver con confiar en Dios, pero también tiene que ver con escuchar. Él animó a sus discípulos. Dios, cuando vos estás en su intimidad, Él te anima a seguir adelante. A pesar de que esa higuera se había secado, de que los discípulos no entendían nada porque decían: ¿por qué la seca si no está en temporada? Porque Jesús no trabaja por lo lógico, es muy ilógico muchas veces. Tened fe en Dios. Jesús lo puso claro. Jesús lo puso en claro que la oración debe ser ofrecida con fe, y la fe debe estar en Dios. Y la fe es la confianza, es la esperanza y es la dependencia sobre alguien o algo. Pero acá quiero detenerme. Fe podemos tener en muchas cosas. Fe hay muchas. Pero la fe que proviene de Dios es muy distinta. Yo puedo decir: tengo fe en que Boca va a salir campeón. O tengo fe en algo, o tengo fe en alguien, pero es muy diferente. Esta palabra nos está enseñando de que la fe debe estar en Dios. Tener la fe de Dios no es lo mismo que tener fe en Dios. Hay cosas que son diferentes. Y la palabra, saben que viene del griego. El griego koiné es el idioma que Jesús hablaba. De ahí parten todas las traducciones. Y cuando uno empieza a leerla desde el punto de vista a profundo, ¿no?, se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que la interpretamos mal. Porque esta acción, este tener en fe, se refiere a que recibe la acción, es un verbo, es el verbo tener. No es un caso posesivo, es decir, la fe es en Dios, no es una fe mía. Es decir, cuando vos decís: yo tengo fe, pero en Dios. Es el Dios el que te da la fe. En Dios está la fe. Porque si no, yo puedo estar orando con fe en muchas cosas y diciendo, orando y la cosa no sucede. Es porque muchas veces nuestras oraciones son muy céntricas, son oraciones que tal vez Dios no las quiere, no las responde porque es una cuestión mía. No tiene nada que ver.
en el propósito o con el propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice cuando cualquiera que dijese a este monte, quítate. Y saben que este término, en esta porción de la Biblia, dice que el monte era una manera de hablar popular para un problema insuperable. Jesús dijo que mientras nosotros creemos, Dios superaría cualquier obstáculo. Y esta era una frase judía muy usada. En ese tiempo, esta frase era para poder dar de entender de que había algo que era insuperable. No era desde el punto de vista que si vos tenés fe vas a mover una montaña, sino que era una forma de decir, mirá, esto que vos estás viviendo es insuperable. Yo no sé cuántos montes tenés en tu vida, pero saben que inclusive la falta de perdón es uno de los montes que es inclusive peor que un monte, porque la falta de perdón o el no poder perdonar a alguien es algo tan grande. Algunas veces un corazón duro y que no perdona es más grande que cualquier monte. Hay muchos montes que nosotros lo tenemos en nuestra vida y no lo podemos superar. Y por más que oramos, no estamos anclados a esa falta de perdón. Y esa oscuridad trasciende nuestra vida, no podemos superarla. Pero es en Dios que se pueden mover esos montes. Cuando pensaba en la palabra que iba a compartir, decía, Señor, necesito que me ayudes para poder en este tiempo compartir a mis hermanos que lo único que puede hacer que esta casa de oración, casa donde venimos a adorar y exaltar su nombre, sea conocido en muchos lugares, que esta iglesia acá en Brasil 213 pueda tener conocimiento público en toda nuestra ciudad y aún más allá, es entendiendo de que podemos mover grandes montes, pero tenemos que empezar a mover los nuestros propios. Tenemos que empezar a mover los montes que tenemos personalmente para que la gente pueda creer en el Dios vivo, para que nosotros podamos seguir adelante sin mirar aquellos obstáculos, porque el enemigo se encarga de que ese monte se haga cada vez más grande, porque si no simplemente vamos a estar cumpliendo religión y nuestra oscuridad va a estar siempre en medio de nosotros. Esa agonía de no encontrar la luz nos cansa. Pero cuando empezamos a tener la fe en Cristo, la fe que viene de Dios, nuestras fuerzas cambian. No tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver la fe puesta en Dios que cambia las cosas. Tenemos que tener intimidad con el Padre para que Él pueda transformar todo lo terrenal. Esto tiene que ver con levantar tu cabeza y pedirle a Dios, perdóname porque muchas veces me he confundido. Muchas veces he mirado una planta y he visto la apariencia, pero me he dado cuenta que a la larga no tiene fruto. He ido de un lugar para otro y me doy cuenta que fue solamente apariencia. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto tiene que ver con fe también. Tiene que ver con encontrar la luz en Cristo.
en ese hermoso Dios que nos enseña, que nos anima, que no nos defrauda y que por más que no entendamos, así como los discípulos no entendieron lo de la higuera, aún siguieron, aún así seguían con el Maestro. Cuando vos te acercás al Maestro, vas a encontrar aún todo. Vas a encontrar el carácter donde Jesús te va a decir, por medio de su luz, te va a dar una radiografía y te va a decir, mira, hay cosas que tenemos que cambiar. Si vos querés estar con eso, así como los discípulos, estando en las malas y también estando en las buenas, te vas a encontrar con un Jesús que muchas veces quiere lo mejor para nosotros y nos hace pasar por procesos. Y esos procesos tienen que ver con poder extender tu fe y saber de que por más que a tu alrededor vos veas sequía, por más que la economía se ponga complicada, por más que en tu matrimonio la cosa se ponga difícil, por más que tus hijos se compliquen, que hayan problemas que vos decís son insuperables, aunque vos veas todo tu entorno que está seco, cuando vos podés tener fe en Dios, vas a poder tener impulso y vas a poder empezar a cambiar y ver las cosas que son, vas a ver las cosas que son, no en lo natural, en lo espiritual. Y las cosas van a empezar a cambiar, porque va a haber algo nuevo en tu vida. Te animo a que te pongas de pie, vamos a estar orando. Una falta de fe no es el único obstáculo para una oración efectiva. El rehusarse a perdonar o el guardar amargura también puede estorbar nuestras oraciones. Eso lo anoté porque creo importante de que en la oración, para que la oración sea verdadera, real, tenemos que perdonar. Es la única forma que también puede hacer que la fe en Dios pueda tener un impacto hacia nuestro alrededor. Y no sé si tenés una dolencia en tu corazón, si hay un problema donde vos decís esto no se puede superar, es insuperable, yo te animo a que descargues tu situación, que le entregues tu situación en las manos del Cordero de Jesucristo, aquel que murió por vos, por mí, y nos perdonó realmente. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, entonces nunca entendimos que Dios nos perdonó primero. Perdonar es algo que quita tanto peso en tu espalda. El perdón te da libertad y te quita todas las enfermedades. Muchas enfermedades que tenemos es por esa falta de perdón. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque me imagino así como esos discípulos, Señor, que vieron que el Señor ahí la maldijo, Señor, a esa higuera. Y ellos se habrán preguntado, ¿por qué lo hizo si todavía no era tiempo? Papá, que en este momento, Señor, confiemos en Ti porque vos, Señor, sos aquel, Señor, que nos hace caminar y a veces sin tener todas las cosas bien planeadas, sin tener las respuestas, Señor, de cosas que nos han pasado. Yo sé que vos, Señor, tenés lo mejor para nosotros. Y que en algún punto, Señor, si estamos en tu intimidad, vos vas a responder, Señor, el por qué lo hiciste. Porque siempre lo que vos haces, Señor, cada proceso que tenemos que pasar es con una enseñanza, Señor. Y eso nos da la fe, Señor, para seguir adelante. La fe que viene de ti, Señor. Padre, por eso te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de mis hermanos, en mi vida, Señor. Que tú se estés bendiciendo, Señor, a aquella persona que vino angustiada, que vino, papá, confundida. Que tu Espíritu Santo ponga orden. Porque vos sos un Dios de orden, Señor.
Tu espíritu es un Dios, es orden, Señor. Cuando las cosas, Señor, aún estaban desordenadas, dice tu palabra en Génesis, cuando las cosas, Señor, estaban desordenadas, vos trajiste orden, Señor. Que vos traes orden, Señor, en el momento adecuado, en el punto y en el tiempo exacto. Padre, por eso te pido por la familia, Señor, que traigas orden. Te pido, Señor, por los matrimonios, Señor, que vos traigas restauración. Si hay falta de perdón, Señor, que tú empieces a obrar, Señor, en este momento. Que vos traigas sanidad, Señor. Tal vez alguna persona que ha sido abusada, Señor, que tal vez el padre se ha ido, Señor, y ha quedado, Señor, con esa angustia de que nunca lo pudo perdonar, Señor. Y ahora piensa cómo no perdoné en el momento justo. Pero yo sé, Señor, de que vos sos ese Padre, Señor. Ese Padre que perdona, Padre. Por eso, Señor, pedimos que tú, Señor, estés limpiando nuestro corazón. Para que nuestra fe sea creciente, Señor. Para que podamos, Señor, ver las cosas, Señor, mayores, Señor. Más grandes. Con esos ojos de fe, Señor. Puestas en ti, Señor. Aunque haya sequía a nuestro alrededor, nos haces vivir en paz. Vos nos haces vivir en paz cuando nos aferramos a tu mano. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria. Bendice, Señor, a cada persona que está mirando esta transmisión, Padre, por internet. Padre, que tu Espíritu Santo pueda estar tocándolos, Señor, a cada uno de ellos. Si tienen necesidad, Señor, si hay dolencia, Padre, sana, Señor, todo dolor, Señor, en su corazón, en su mente, dolor física, Señor. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor, en tu cuerpo, en el cuerpo, Señor. Trae sanidad a tu casa, Padre. Bendice, Señor. Bendecimos, Señor, la iglesia de Diamante. Papá, si hay alguno que está mirando, oramos por sus vidas, Señor, por cada uno de ellos. Y a lo largo, a lo ancho, Señor, no sé dónde puede llegar a estar llegando esta transmisión, pero oramos por cada uno de ellos. Y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra a ti. Vos sos el único que se merece, Señor. Alabado sea tu nombre, papá. En el nombre de Jesús. Siempre estás obrando. Siempre estás.